Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Siete y 23 y es momento de saludar a nuestro primer invitado, a Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa. Gracias, Jean Paul, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, los temas y las aristas en cuanto al tema de seguridad son varios. Jean Paul, gracias por estar con nosotros. Y quisiera abordar justamente sobre este caso de Metástasis que evidencia la penetración del crimen organizado en los estamentos estatales, porque compraban abogados, que a su vez compraban jueces, tenían sus operadores por todo lado, miembros policiales, incluso. Este caso realmente hay quienes dicen es acertado el nombre porque es como un cáncer, ¿no? Que se ha ido tomando el Estado desde distintos niveles. Y frente a ello, la pregunta es, ¿cómo llegamos a tener esta situación? Y también la situación de inseguridad que los ciudadanos cada día viven en las calles. Hay ciudades en nuestro país que lamentablemente pues se han convertido en santuarios del crimen organizado, que están en el top 10 de las ciudades más peligrosas del mundo. Y bueno, eso en poco tiempo, relativamente, en unos pocos años. ¿Cómo llegamos hasta esta situación, hasta tener lo que tenemos ahora y cómo limpiar toda esta metástasis que se ha tomado el Ecuador? Gracias a Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa, por estar con nosotros. Le doy la más cálida bienvenida a los micrófonos de Radio Sucesos. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de la radio. Mira que realmente es preocupante, ¿no? Era un secreto a voces, no lo queríamos tal vez creer que esto era realmente realidad, pero somos un narcoestado, ¿no? Yo creo que este caso Metástasis no debe ser el único. Cada grupo criminal, cada jefe de banda criminal debe tener su red, sus operarios en la policía, en Fuerzas Armadas, en la fiscalía, en los jueces, de inteligencia. Es decir, este es un tema muy preocupante, ¿no? Porque seguramente lo que hemos hecho es destapar el primer caso de todos, ¿no? Entonces, si tú me preguntas qué fue lo que pasó, es exactamente eso. Los grupos criminales desde unos 2 años aproximadamente infiltraron en el país, ¿no es cierto?, a varios estamentos del Estado, cooptaron a varias instancias de seguridad y eso explica el por qué las estrategias y acciones que tal vez implementamos nunca funcionaron, porque tú no puedes hacer política pública, no puedes implementar estrategias de seguridad si es que todo está cooptado, si es que la gente con la que te reúnes trabaja para el crimen organizado, si la gente con la que tú haces los operativos trabaja para el crimen organizado. Entonces, no importa qué tan efectivos seamos en estas políticas, si primero no detectamos quiénes están infiltrados. Entonces, realmente la parte más dura del nuevo gobierno y lo que debería haber hecho en primera instancia es justamente crear una instancia absolutamente autónoma de la policía, de Fuerzas Armadas, que detecte estos elementos infiltrados, porque seguramente habrá muchos más que no conocemos, que no sabemos quiénes son, dónde están operando, y que realmente son los que boicotean cada operativo que se hace. Entonces, mira que lastimosamente hemos comenzado poco por ahí, el gobierno no ha tomado medidas drásticas al respecto, y es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Tú lo señalabas bien, tenemos una tasa de homicidios, pues, que seguramente terminará como de la más alta, seguramente, de toda la región, de toda Latinoamérica. Y el índice global de crimen organizado, el país es visto afuera como un país de alta criminalidad y de baja resiliencia, ¿no? Es decir, por un lado tenemos una criminalidad cada vez más fuerte y por otra parte estamos cada vez menos preparados para enfrentar esa criminalidad, ¿no es cierto? Hay infiltración, hay corrupción, poca cooperación internacional, problemas en las leyes, problemas de la policía, etcétera. Entonces eso hace que no estemos en capacidad de enfrentar a un crimen cada vez que está más fuerte en zonas en las cuales, como tú señalabas, a veces inclusive la policía no puede entrar, no puede entrar y si entran, entrarán en 30, 40 elementos armados porque realmente hay zonas que ya son controladas por el crimen organizado y eso realmente es muy preocupante, ¿no? Claro, zonas que se han convertido, como mencionaba, en verdaderos santuarios del crimen organizado, y eso es preocupante. Y lamentablemente a finales de este año, que estamos ya terminando, estamos en el último programa del año, no tenemos cifras buenas respecto al tema de violencia, porque el aumento de homicidios hace que este 2023 sea el año más violento para el Ecuador y a nivel mundial. Además, nuestro país entró en el top 10 de países consumidos por la violencia criminal y no se sorprendan, pero estamos junto a naciones como Irak y Líbano, por ejemplo.
Sí, mira que, bueno, en este indicador que te decía, el índice global de crimen organizado, justamente los delitos analizados son los que peor estamos. Entonces, justo coincide, si quieres tú, el tráfico, trata de personas, los temas del narcotráfico, los temas del tráfico de armas, las extracciones y vacunas, son cuatro de los principales crímenes que están analizados en diferentes países, ¿no? Y como te dije, acoplado a esto, nuestras capacidades de enfrentar este tipo de delitos, de crímenes a nivel internacional, nos superan tres países en Sudamérica, está el caso colombiano, está el caso mexicano, y el Paraguay, que es interesante porque el Paraguay a veces no sale mucho en los radares Ujú. internacionales. Ahí está operando el primer comando de la capital, este grupo criminal brasileño. Está también el tema de la triple frontera. Hay muchas cosas ahí que se están moviendo. Esos países nos ganan. Ecuador está cuarto, pero entre los 30 primeros países de crimen organizado hay 10 latinoamericanos, ¿no? También está Venezuela, está Brasil, está el Perú, está Honduras, Guatemala. Es Ahora decir, aquí tengo realmente el ranking, lamentablemente estamos en el top 10, pero de los más violentos. Y está uno Myanmar, segundo Colombia, tercero México, cuarto Paraguay, cinco estamos onceavos. República del Congo en el África, seis Nigeria, siete Sudáfrica, ocho Irak, nueve Afganistán y hay un empate entre el Líbano y el Ecuador. ¿Qué tal? Exacto, estamos onceavos, ¿no? Entonces, como te digo, pero por otra parte, mira que tienes como te decía, tienes que juntar esta información con el segundo indicador, que es la resiliencia, ¿no? Porque no estaríamos mal, ponte, Colombia, por ejemplo, está mucho más arriba que nosotros, pero su nivel de resiliencia es mucho más fuerte, es decir, ellos ven a Colombia como un país que tiene capacidades para enfrentar el crimen organizado, es un país alto, alto, ¿no? Alto en Claro. criminalidad, alto en resiliencia. Nosotros estamos, a pesar de que Colombia está peor que nosotros en criminalidad, nosotros estamos peor a nivel de términos generales porque tenemos alta criminalidad y baja resiliencia, cosa que no tiene Colombia, ¿no? Entonces, el tema es muy preocupante porque es un efecto de tijera. Por un lado, tienes más crimen, por otra parte, tienes menos capacidades para enfrentar eso, ¿no? Y mira que inclusive no nos debe asombrar lo que pasó en la Navidad, ¿no es cierto? Grupos criminales que hacen festejos, que hacen agasajos en la pandemia, en Brasil también, en las favelas. Los grupos criminales eran los que repartían los víveres para los habitantes de las favelas, ¿no? En México también son recibidos en las ciudades, ¿no es cierto?, con manifestaciones de bienvenida, ¿no es cierto? Entonces, no es algo raro. En los países en los cuales el Estado ha dejado de tener presencia, el Estado está ausente, los grupos criminales son los que dan beneficios sociales, los que dan ayudas, los que dan servicios, porque el Estado no está. Entonces, no es de asombrar este tipo de cosas porque el crimen organizado penetra, se instala y libera zonas donde el Estado ha dejado de existir. El Estado ya no opera, el Estado no da servicios, el Estado no puede entrar y son esos grupos quienes justamente están al mando de todo. Bueno, qué complejo todo esto, lamentablemente. Ahora hemos pasado de este diagnóstico, Jean Paul, a ver realmente cómo saneamos eso. Y quizás esto no solamente se resuelva instalando unidades de contrainteligencia dentro de la policía, de las Fuerzas Armadas, sino que tendrá que ir más allá. Como, por ejemplo, ¿qué hacemos con la justicia que también está captada por grupos narcotraficantes? Bueno, evidentemente hay una serie de reformas legales que hay que implementar, ¿no? Pero mira que cada vez que intentamos colocar alguna política de seguridad, nos damos cuenta que la Constitución tiene muchos candados. Entonces, realmente lo que nos va a tocar hacer, lo que le va a tocar hacer al nuevo gobierno, si realmente quiere cambiar esto, es hacer cambios en la Constitución. Nos hablamos, por ejemplo, del tema de los extranjeros, ¿no es cierto?, que es de gran debate público, si ellos tienen una alta incidencia de criminalidad, que les vamos a deportar de las cárceles, pero realmente detrás de eso el trasfondo es el tema de la libre movilidad, la ciudadanía universal, que son temas que están en la Constitución. También hablamos que hay que echar abajo la tabla de consumo, cosa que todavía no se ha hecho porque el decreto dice que el Ministerio Interior se encargue de hacer esto, pero hasta ahora no hemos sabido qué ha hecho al respecto, porque tampoco puede hacerlo, porque hay candados en la Constitución en el 364 y hay un candado también en el COIPE en el 220. Entonces no es simplemente un tema de coger y destruir un decreto y se acabó y aquí yo soy el presidente y hago lo que yo quiero. Hay temas de fondo que hay que cambiar. Entonces, hay muchas cosas que queremos implementar, pero que la Constitución no las permite como tal. Entonces, el gobierno deberá hacer cambios de la Constitución. En los temas también de los jueces y fiscales, mira que en México los fiscales tienen autos blindados, tienen guardaespaldas. Entonces, los fiscales así tratan de ejercer justicia y de hacer su trabajo. Pero en el Ecuador tienes sí, dos opciones. Tienes el fiscal, el juez que está infiltrado, entonces trabaja para los narcos y es el que recibe dinero. O tienes el fiscal y juez que quiere, intenta hacer justicia, pero está amenazado. Ellos saben dónde vive, quién es su esposa, sus hijos, dónde trabajan. Entonces, Claro, y vimos en las estos cosas son chats, claras. ¿no? De Norero cómo se quería atentar contra una fiscal justamente que le estaba investigando. O sea, Claro, están entonces mira vulnerables.
para nosotros es un poco más fácil hablar, porque no estamos en esa situación, no somos amenazados, no saben quiénes son nuestras familias, pero estos tipos constantemente saben y están al tanto y se les hace saber de que yo como jefe de banda criminal sé exactamente quién es. Entonces, hacer trabajo en esas circunstancias donde el Estado no te protege es muy complicado. Y en este indicador que hablábamos, justamente una cápita importante es la protección a jueces y fiscales, inclusive a medios de comunicación. Mira que el gobierno de Lazo, faltando 2 días, iba a lanzar este plan de seguridad, lo que nos parecía inaudito, ¿no? Pero cuando vemos este plan es realmente interesante, ¿no? Entonces yo en varias entrevistas he dicho, bueno, si el presidente no logró hacer este plan Fénix, no importa. Revise este plan que hizo Lazo, que es realmente un plan muy interesante, que tiene 50 páginas de políticas y estrategias. Seguramente ahí encontrará cosas muy interesantes. Yo te digo, yo lo he revisado y hay cosas bastante que ¿Cómo son que, muy por ejemplo, pertinentes. qué podemos rescatar de ese plan Por que ejemplo, no pudo hay implementar el temas. expresidente Lazo? Verás, hay temas que él, Noboa ha mencionado, pero que todavía no ha hecho, por ejemplo, en términos de inteligencia, de fortalecimiento del sistema de inteligencia. El secretario de Inteligencia sí fue nombrado hace 2 días, creo. Desde la campaña se hablaba una central nacional de inteligencia que un mes después de gobierno no sabemos exactamente a qué se va a parecer. Entonces, mira que hay que fortalecer el sistema, pero hasta ahora no sabemos qué tipo de reformas se va a hacer. El CIES va a ser reformado, eso implicará una reforma también en G2, en las Fuerzas Armadas, en la DGI, Policía, en la UAFE, que implica hacer una central de inteligencia. Es decir, estamos a más de un mes de lo que se posicionó este gobierno y hasta ahora no sabemos qué reforma se va a hacer. Hay temas ligados al lavado de activos, por ejemplo, hay temas ligados a la protección de jueces fiscales e inclusive medios de comunicación. Entonces, yo te digo que temas contra la corrupción, la impunidad. Entonces, muy interesante porque fue un documento hecho con organismos internacionales y los grandes problemas que el Ecuador está atravesando tienen ahí una posibilidad de intervención. Entonces, eh, yo diría que no debería descartarse el plan si no hay plan detrás. El plan FENES hasta ahora lo que vemos es que son iniciativas, son buenas intenciones, buenas ideas, pero realmente no hay nada en concreto, ¿sí? Son simplemente anuncios que hace el gobierno en función de lo que aparente hay que hacer, ¿no es cierto? Hablamos ahora de este cambio en la Asamblea sobre Fuerzas Armadas. Esto ya estaba hecho desde el decreto 730 de Paco Mocayo, pero nunca se lo implementó. Y no sabemos si ya actualmente Fuerzas Armadas va a comenzar a trabajar en el terreno. Aparentemente sí. Tengo información de que en las zonas de Quevedo se ve más presencia militar, lo cual evidentemente implica otra cosa que también hay que establecer, que es que en ciertas zonas del país la policía está desbordada en su capacidad de fuego, en sus capacidades, porque antes de implementar un plan Fénix tan ambicioso de alta tecnología, la otra pregunta que tenemos que hacernos es si es que en esas zonas de alta peligrosidad la policía realmente está equipada, tiene el armamento necesario, los chalecos, los cascos. Hasta ahora no hemos sido informados si la situación de la policía en las zonas más críticas es óptima, porque antes de lanzarte a hacer un plan de tecnología ambicioso, primeramente hay que estar seguros que la policía tiene lo necesario para operar en las zonas más violentas. Inclusive esos policías de 6 meses, ¿no? Acuérdate, esta mala política pública absurda de tener policías de express me parece que nos está pasando factura por los temas de infiltración. Eso es importante. Ahora, ¿cómo ve Jean Paul este anuncio que se dio después del Consejo de Seguridad que se dio en Daule y el presidente de la República, Daniel Noboa, que presidió este consejo, allí definieron continuar con este plan de construir cuarteles intermedios que reemplacen a las famosas unidades de policía comunitario que dada la peligrosidad y la filtración del crimen organizado, pues ya no son suficientes. Entonces, se ha mencionado que al menos se va a retomar la construcción de estos cuarteles de intermedio en zonas que sean complicadas. No, o sea, en las zonas más violentas el concepto de UPC ya no es pertinente porque evidentemente las lógicas delincuenciales y de criminalidad son completamente distintas. Pues tú no puedes enfrentar con dos, tres, cuatro policías comunitarios a una banda de 30 personas con fusiles. O sea, realmente esto es imposible. Y yo recuerdo un caso emblemático que me comentaron que sucedió al norte de Quito, en Cotocodao, ¿no es cierto? Van seguramente un grupo criminal y balean una casa y se filman, ¿no? Y uno puede ver en los videos 30 jóvenes armados hasta los dientes. Entonces yo decía, los pobres del OPC de Cotocodao van a atender ese caso y se van a regresar. O sea, yo de policía me regresaría a la tienda a comprar una cola mientras pasa todo y regreso después para ver qué fue lo que pasó. Entonces, evidentemente, nuestra capacidad de fuego, nuestra capacidad de intervención
va a ser absolutamente, digamos, desfasada, ¿no? Ya esta policía comunitaria funciona en otro tipo de circunstancias, con un país mucho más pacificado, con una violencia mucho más controlada, pero evidentemente en las zonas más violentas del país un sistema de UPC es absolutamente innecesario, desfasado, y toca pasar a sistemas de seguridad mucho más amplios, ambiciosos, con más capacidad de fuego que permite enfrentar estas estructuras criminales, ¿no? Sí, es complejo realmente lo que estamos viviendo, amigos. 7:38. Conversamos con Jean-Paul Pinto, experto en seguridad y defensa. Hablamos del crimen organizado en el Ecuador y cómo nuestro país lamentablemente ha llegado a estar en el top 10 de los países más violentos del mundo. Y bueno, este año que cerramos, lamentablemente, el aumento de homicidios hace que se convierta en el año más violento para nuestro país. En ese contexto, Jean-Paul, tomando en cuenta que bueno, nuestro nuevo gobierno es de transición en realidad y no se conoce muy bien los lineamientos que se puedan trazar respecto a temas de seguridad, pero ¿cree que tenga tiempo suficiente para sanear un poco la situación de esta crisis que vivimos con el crimen organizado? Por lo menos tiene que dejar sentadas las bases. Mira que es un poco extraño porque en el plan de gobierno de Novoa que está en el CNE, él habla mucho de la relación entre seguridad y desarrollo. Habla de que las políticas de mejoramiento de la seguridad no pasan por la policía ni por Fuerzas Armadas, pasan por la implementación de políticas económicas, de políticas sociales, ¿no es cierto? Porque la idea no es que vayamos con los militares a matar a estos jóvenes, sino tenemos que darles nuevas oportunidades. Estos jóvenes que tienen 16, 17, 18 años, el otro día murió, ¿no es cierto? Un menor de edad colocando un explosivo. Es decir, esos jóvenes entran a la criminalidad porque no tienen ninguna opción. El Estado les ha abandonado por completo. Entonces, lo que necesitan no es balas, lo que necesitan es becas de estudio, semillas para capitales de emprendimiento, necesitan trabajo. Siempre a nivel internacional los indicadores entre 16 y 24 años se monitorean. Porque si hay muchos jóvenes en ese rango de edad que no trabajan ni estudian, son proclives a a la criminalidad. Entonces, yo te diría que el gobierno tiene que hacer eso. Como lo hizo Medellín en su momento, implementó mucha política social, innovación social, hizo estas bibliotecas de las montañas, estos cubos negros que uno puede ver. Ellos no fueron a matar a los jóvenes de las comunas. Entonces, yo te diría que el gobierno tendrá tiempo, decide poner los pilares. Si quiere hacer esa nueva central de inteligencia, perfecto, que la haga. Mucha política social, que la haga. Mucha política económica para los jóvenes, justamente que la haga. Él habla de innovación, de emprendimiento, que lo implemente. ¿Sí? Entonces, los cambios en la Constitución, los cambios en el COIP. Entonces, yo creo que él sí puede, tiene una serie de estrategias que puede implementar, que puede comenzar a desarrollar, para que el próximo presidente que venga justamente las pueda ya ejecutar. Entonces, yo espero que este gobierno por lo menos siente las bases, ataque, digamos, lo más importante, lo más urgente, permita, por ejemplo, como hemos hecho, estamos haciendo ahora, coordinar más acciones entre policías, Fuerzas Armadas, donde la policía tiene control de todo, pero es apoyado por las Fuerzas Armadas en las zonas más violentas y con eso intentar de contener. En las cárceles igual, la reforma, ¿no es cierto?, la reingeniería del SNAI como tal, fortalecimiento de inteligencia penitenciaria. Entonces, hay temas de fondo que deberían ser trabajados en este año y pico que tiene y con eso dejar las bases para el nuevo gobierno para que él pueda ya implementar. Y este año, bueno, si no hay plan Fénix, trabajemos en ese plan, dejémosle un plan al siguiente gobierno, usemos el plan de Lazo, ¿no es cierto? Y con eso seguramente el nuevo gobierno que venga tendrá muchas más opciones y muchas más tareas y en curso justamente para fortalecer, terminar, implementar. Con eso, como hemos mencionado, salir de los países más violentos del mundo, ¿no? Realmente lo que tenemos es un país impresentable y cuando no hay seguridad, pues no hay turismo, no hay desarrollo, no hay negocios porque cierran los negocios. Ayer yo estuve por la zona del Amazonas entre Patria y Colón y es impresionante la cantidad de negocios cerrados que hay en la zona. Es una zona casi fantasma donde realmente la gente no se atreve a caminar mucho porque realmente lo que ve es gente un poco sospechosa y muchos negocios cerrados. Una zona que en Quito estaba bastante perdida, ¿no? Bastante en manos del crimen organizado. Y cuando tú ves el plan de seguridad del municipio, no es que sea un plan muy aterrizado, muy específico, con cosas bien concretas, es un plan simplemente de proyectos que tienen nombres bonitos, pero realmente detrás de eso no hay mucho que decir. Entonces, el tema es preocupante. Así es muy preocupante, ya que las cosas tienen que dejar de quedarse en el papel y ya ponerse en acción. Gracias a Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad y defensa. Gracias por estar con nosotros y un feliz 2024. Feliz 2024 para toda la gente de la radio. Gracias por la invitación. Pues un saludo también a la audiencia. Que tengan un increíble, feliz 2024. Pues y que cambien las cosas, ¿no? Realmente yo creo que hemos Sí. tocado fondo. Yo no sé qué más puede pasar en el Ecuador. No lo sé. O sea, lo único que nos salva es que los narcos en general no buscan tomar el poder.
si ellos nunca van a estar en el poder, pero No les están dé muy idea. cerca, infiltrados. Entonces, por suerte no pasa eso, si no ya estaríamos peor, pero mira que en el rating, perdón que me alargue un poco, pero mira que en ese rating Haití está mejor que nosotros, no sé si tú viste, pero en ese ranking Haití está en el puesto 50, nosotros estamos en el Claro, no puesto 12, aparece ¿no? Haití Así en que al menos en ese top no 10. parece, ¿no? Está en el 50, entonces con eso ya decimos todo. Así que bueno, un fuerte abrazo a todos, feliz año.